eres tu micrófono. Bienvenidos a todos a esta sesión número 76 del grupo de compañeros de jesuitas en tertulia, familiares y amigos invitados, conferencistas de otras sesiones y otros invitados especiales a esta sesión abierta de nuestro grupo con nuestro compañero jesuita, el padre Francisco de Rú, quien nos ha regalado este tiempo especial para presentarnos este tema tan crucial para nuestro país. Mirando la lista de quienes han aceptado nuestra invitación hoy, Pacho, están con nosotros ex jesuitas, familiares y amigos nuestros desde Europa, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y lógicamente la gran mayoría se conectan desde Colombia. Tengo un compañero mío que está conectado desde Australia. Gracias por acompañarnos todos en esta sesión tan importante. En el chat de esta sesión les he incluido una pequeña biografía de Pacho sacada de Wikipedia. Para nosotros, sus compañeros, Pacho no necesita presentación. Sabemos lo que ha hecho y hace y nos sentimos orgullosos de sus aportes al país. Quiero agradecer en primer lugar no solo a Pacho por estar con nosotros, sino además al padre Gabriel Jaime Pérez, quien no nos puede acompañar hoy, pero mandó un mensaje, y a Jorge Luis Puerta por haber invitado a Pacho y hacer posible esta sesión especial con nosotros. Para dedicar todo el tiempo posible para escuchar a Pacho, les enviaré con la grabación la lista de los artículos que nosotros publicamos semanalmente, así como los temas que tenemos para nuestras próximas sesiones. Solo quiero aprovechar para invitarlos nuevamente a todos a nuestra próxima sesión de la semana entrante, cuando celebraremos el primer año de publicaciones diarias en nuestro blog y casi 80 sesiones semanales de nuestro grupo de jesuitas en tertulia. Les enviaré los datos. Para la sesión de hoy tendremos la siguiente agenda. Los primeros 45, 50 o 60 minutos, Pacho nos presentará el tema de hoy. Tendremos todos los micrófonos en silencio para evitar interferencias innecesarias. Los siguientes 45 minutos, para ganar tiempo, abriremos el chat para todos, para que los interesados en hacer preguntas muy breves a Pacho las escriban y en su orden, tratando de evitar duplicaciones, yo las leeré con el nombre de quien haga la pregunta para la respuesta de Pacho. Cuando se agoten esas preguntas por el chat, abriremos los micrófonos para otras preguntas y comentarios levantando la mano electrónica. Les daré la palabra en el orden en que vayan apareciendo. Les ruego a todos mantener sus micrófonos en silencio cuando no tengan el uso de la palabra para evitar interferencias que nos puedan distraer de nuestro objetivo, que es escuchar a Pacho. Sin más preámbulos, nos da mucho gusto pasarle el uso de la palabra a nuestro compañero y amigo jesuita, el padre Francisco de Rú. Adelante, Pacho, te escuchamos. Muchas gracias, Darío. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, Pacho. Bien. Primero que todo, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a Jorge Luis, igualmente a Gabriel Jaime, por hacer posible esta conversación, y a ti, Darío, que has estado también tan pendiente de que fuese posible. Aprovecho, Jorge Luis, ojalá pueda después en otro momento conversar contigo. Sé que has estado buscando que tengamos una conexión. Me siento realmente muy agradecido, muy honrado. Sé lo que ustedes significan en los distintos lugares donde están y la fuerza y el entusiasmo con que esta vida que compartimos juntos y que ha sido para nosotros un único camino en los distintos lugares en que estemos, desde la formación que recibimos, nos puede ayudar a todos en las circunstancias actuales que cada uno en su sitio y también en Colombia estamos enfrentando. Efectivamente, yo tengo la responsabilidad de ser el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Así se llama, no Comisión de la Verdad, sino Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esta institución nace, como ustedes saben, de los acuerdos de La Habana y posteriormente pues, de la firma del acuerdo de paz. Y se origina cuando en el acuerdo se toma la conciencia de que había que hacer realmente un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición sustanciado en la verdad. Nosotros formamos así con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la parte jurídica de esto,
y con la unidad para encontrar a las personas dadas por desaparecidas, ese sistema. La comisión no es una entidad jurídica, nosotros no estamos para buscar culpables, nosotros no condenamos a nadie ni hacemos sentencias sobre nadie, esa es la tarea de la JEP. A nosotros se nos dan 4 objetivos distintos. El esclarecimiento de lo que nos pasó en este conflicto tan largo, por lo menos desde el año 58 hasta el año 2016, hasta finales del año 2016, cuando las FARC pasan a ser el partido de lo que hoy en día se llama el Partido Comunes, y termina por lo menos la guerra central con las FARC. Esclarecimiento quiere decir lograr una comprensión entre todos nosotros y que sea significativo para el país y que le llegue a la totalidad de los colombianos sobre realmente qué nos ocurrió para que nos viésemos metidos en un conflicto que, según el registro formal de víctimas del Estado, tiene más de 9 millones de víctimas, de los cuales cerca de 1 millón son personas que murieron, y la inmensa mayoría, por supuesto, civiles. Una comprensión que el propósito es avanzar hacia la posibilidad de la convivencia y la reconciliación entre nosotros. No es una comprensión para incentivar entre nosotros odios, apetitos de venganza, señalamientos, recriminaciones, sino una comprensión colectiva. ¿Por qué caímos en esta tragedia que hizo de Colombia una de las crisis humanitarias más profundas que se viven en el mundo? Llegamos a ser, por ejemplo, el segundo país del mundo en minas antipersona. Llegamos a tener personas desaparecidas, pasamos de 120.000. Llegamos a tener más de 30.000 secuestros. Llegamos a tener más de 2.200 masacres. Y así podemos traer esas cifras que son verdaderamente muy impresionantes. Permíteme un momentico que tengo problemas con este computador. Ok, listo. No me ha... Un minuto, por favor. Tengo Te oímos perfecto, no te preocupes. Ahí se arregla. Bueno, ahora sí. Entonces, ese es como el primer objetivo, es un objetivo, pero pasa. De esclarecimiento. Te oigo perfecto, Pacho. Es que estoy teniendo problemas de conexión de batería. Un minuto. Ok. Ya, ok. Ese entonces es el primer objetivo. El segundo objetivo es la dignificación de las víctimas en el país. Y cuando me refiero a eso, me refiero al respeto de las víctimas, a acoger a las víctimas que ha habido en el país de todos los lados. Este es un punto muy importante porque en la situación colombiana las víctimas se dieron a todos los niveles en Colombia, en las clases medias y medias altas y en las clases más pudientes, pues fue fundamentalmente el secuestro, como ustedes lo saben, la extorsión, también los asesinatos selectivos, pero cuando uno comienza a avanzar hacia sectores de clase media baja, sectores populares, pues es el desplazamiento masivo de cerca de 8 millones de personas. Se perdieron más de 7 millones de hectáreas que pertenecían a los campesinos. Y allí sí se encuentra uno mucho más a fondo con los golpes durísimos recibidos en los pueblos, muy particularmente las masacres. Y este tipo de victimización, particularmente también las desapariciones, y también una de las cosas sobre las cuales quisiera que conversáramos con cuidado es los llamados falsos positivos, cuando jóvenes colombianos fueron tomados por el ejército, llevados a la montaña, asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate dentro de la
idea del body count, que consistía pues en mostrar con cadáveres que se estaba ganando la guerra. Nosotros tenemos esa tarea de dignificar a las víctimas, no solamente reconocerlas, y por eso la comisión ha hablado personalmente con más de 23.000 personas. Nos hemos encontrado con los empresarios del Valle del Cauca, los empresarios de Antioquia, los empresarios de Barranquilla y de la costa, los empresarios aquí en Bogotá, pero igualmente hemos tenido conversaciones con las universidades, estudiantes de universidades y universidades en todo el país, con numerosas organizaciones de víctimas, entre otras pues la Mesa Nacional y las mesas regionales de víctimas, igualmente con el mundo de las mujeres, el mundo de los niños, el mundo de los negros, afros, en sus diferentes organizaciones, el mundo indígena, que es sumamente amplio, las organizaciones campesinas. Hemos recibido más de 1.000 documentos, unos 1.200 documentos de todas estas organizaciones, y tenemos un banco de datos que sin duda alguna es lo más grande que tiene Colombia sobre el conflicto, en que recogemos todo lo que hay en lo que se llama la unidad de víctimas, más de 9 millones de víctimas, pero igual lo que tiene la Fiscalía, lo que tiene la Procuraduría. Hemos recibido cerca de 90 documentos del Ejército, además de las solicitudes especiales que nosotros le hemos hecho a las distintas fuerzas. Repito, ese es el segundo objetivo, que es la dignificación de las víctimas. Allí para nosotros hay un elemento que es muy importante. Nosotros no somos la unidad de víctimas, no estamos para reparar a las víctimas, sino para responder a algo que las víctimas consideran sustancial, y es la verdad de lo que les pasó en el conflicto. Yo podría ponerles a ustedes muchos ejemplos de esto que continuamente nos ocurre, pero para darles un caso de tantos. La señora que estamos en un pueblo de Antioquia, no quiere hablar, eso hay que hacerlo con extraordinario respeto. Después de un rato, la señora, después de un par de horas de estar acompañándola, una señora viviendo sola en una pequeña casita, de pronto nos dice: ¿ustedes vieron el cuarto que está aquí afuera del rancho? Efectivamente, un cuartico de esos en que los campesinos guardan sus cosas. Y sí, vimos un cuartico destrozado. Entonces ella dice: sí, es que cuando yo sentí la explosión, yo inmediatamente pensé en mi niño de 9 años o 8 años, decía ella. Y salí corriendo, pero el cuarto estaba incendiado. Y tuve que esperar a que bajara la temperatura, el cuarto se enfriara o me permitiera entrar. Y cuando pude entrar, me di cuenta de lo que había pasado. Y lo que se me ocurrió al ver lo que estaba pasando, quedé muy impactada, fue traer un balde y fui raspando de la pared. Fui raspando de la pared los pedazos de mi hijo y llenando el balde con lo que iba raspando de la pared para tratar de recoger todo lo que podía de mi niño. Cuando termina de contar eso, muy quebrantada, dice: y yo quiero que me digan la verdad. Yo quiero que me diga quién dejó ese artefacto, que debió ser una granada, en el patio de mi casa. ¿Por qué vinieron a meterse en esta vereda, en que había sido siempre una vereda que estaba en paz? ¿Qué les interesaba? ¿Les querían la tierra? ¿Querían que nosotros nos fueran de aquí? ¿Eran por razones políticas? ¿Eran por razones militares? Yo quiero que me digan la verdad. Y uno realmente se queda muy impresionado, porque uno podría pedir en un primer momento: pero qué más verdad que el dolor de esta mujer que nos está hablando así. Pero es una cosa mucho más honda. La víctima quiere una explicación de lo que pasó y la dignifica conocer esa explicación. Muchísimas veces las personas nos han dicho: nosotros no queremos plata, no queremos cosas que ya sé que no podemos tenerlas más, nuestras víctimas están muertas, pero queremos que nos expliquen qué pasó. Y también con eso va con mucha frecuencia de parte de las víctimas el reconocimiento de la dignidad de sus seres queridos, de muchas personas que fueron asesinadas, fueron después supuestamente presentadas como
terroristas o como guerrilleros o como paramilitares, y la gente necesita que sea honrada la memoria de sus seres queridos. También, por otra parte, para nosotros la dignificación es lograr que las víctimas pasen de esa situación de prostración, de humillación y de dolor a tomar una posición proactiva de gran capacidad ética para hablarle a los colombianos. Nadie, ningún sacerdote, ninguno de nosotros profesionales, nadie tiene la autoridad que tiene la víctima cuando la víctima llama a la reconciliación de los colombianos o llama a que veamos las cosas de una forma distinta desde la profundidad de su sufrimiento. A eso les puedo poner el ejemplo de lo que yo viví en La Habana, cuando después de 3 años de conversaciones en La Habana, que avanzaba muy poquito ya en ese momento, entre la gente que estaba por parte del Estado y la gente que estaba por parte de la insurgencia, se les ocurrió, en el empantanamiento en que estaban en un momento difícil, llamar a las víctimas, pues se le pidió a la Iglesia, a Naciones Unidas y también al rector de la Universidad Nacional que ayudásemos a conformar grupos de víctimas, víctimas de los 3 grandes actores que estaban confrontados: las FARC, los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado, y que esas víctimas vinieran y hablaran delante de los responsables sobre lo que realmente había acontecido. Y vinieron unos grupos grandes durante 6 sesiones seguidas. Fue realmente muy interesante porque a mí me tocó viajar con los grupos en una escena muy respetuosa. Fueron recibidos delante de los distintos responsables que estaban allí. Desafortunadamente eso no se filmó, se quiso mantener en absoluto secreto, pero básicamente lo que las víctimas van a decir, si ustedes quieren, para traducir eso en términos muy concretos, porque lo explicaron de formas muy distintas, puede decir: miren, nosotros sabemos que ustedes están en una discusión de asuntos estructurales, y es verdad, hay unos problemas estructurales muy grandes en el país que se tienen que resolver para que la tranquilidad de los colombianos sea posible, para que la inclusión de todo el mundo sea verdadera, para que la dignidad de todos sea respetada, y pues son problemas económicos, políticos, culturales, que tienen que ver con la corrupción, con el narcotráfico, con los problemas de la tierra. Esos problemas estructurales son ciertos, pero el problema estructural más grave somos nosotros mismos, los colombianos, la manera como nos hemos irrespetado, como nos hemos enfrentado unos a otros, la forma como hemos llegado a desconfiar los unos de los otros, a matarnos entre nosotros. Resolvamos primero este problema que somos nosotros y después podemos entrarle a los otros problemas estructurales que ustedes están planteando. Ese fue más o menos el tipo de discurso que las personas plantearon. Y efectivamente, esto va a ser determinante en las conversaciones de La Habana, porque ¿qué hacen las víctimas? Las víctimas, en primer lugar, podía ponerle yo muchos ejemplos. La señora del Nogal, que vio que en la bomba puesta por las FARC en el Club del Nogal, sus 2 hijos son tremendamente afectados, uno que estaba arriba con la novia, un muchacho de 22 años, la pareja murió, y el otro quedó parapléjico, y que les dice a los de la FARC: ¿por qué lo hicieron? Yo era una empresaria, somos unos medio empresarios medianos que estábamos creando empleo. Ginés Bedoya, de la cual han oído ustedes hablar estos días, que cuenta cómo estaba haciendo ella una investigación en la cárcel sobre cosas que habían vinculado a policías, y gente de la fuerza de seguridad la coge a la entrada de la cárcel, se la lleva, la secuestra, y cerca de 8 hombres la violan. El general Mendieta, que cuenta los 12 años de cautivo entre rejas en la selva, en las humillaciones más profundas. La indígena de Tierra Adentro, que cuenta cómo cuando su niño
su hijo de 18 años salía con la novia de una fiestecita, les echaron bala, las mamás vinieron a recoger los cadáveres de los niños, pues el ejército no los dejó coger y al día siguiente aparecen en el periódico de Cali terroristas dados de baja en combate, los dos muchachos vestidos de guerrilleros, el Leiner Palacio de Bojayá, que pierde 24 familiares en la bomba de Bojayá y cuenta lo terrible que fue esa bomba sobre el techo de la iglesia, el campesino sin piernas que dice ustedes pusieron la mina justo en el sitio donde ordeñábamos las dos vaquitas que teníamos y aquí estoy. Pero es muy interesante, las víctimas nos hacen sentir muy profundamente, el caso del Salado, por ejemplo, en Córdoba, que la mujer cuenta cómo delante del pequeño parquecito que hay enfrente de la iglesia, colocaron a las mamás y a los niños como en un círculo, en la mitad metieron a los hombres y a los jóvenes mayores y delante de ellos, de las mamás y de los niños, los fueron degollando a todos en una acción muy dura de los paramilitares. Bien, después de estas cosas en que las víctimas nos hacen sentir allí a todos en una forma muy dura, la capacidad que tenemos en Colombia de destruir al otro, de romperlo, de humillarlo, de dejarlo sin nada, esas mismas víctimas, es una cosa paradójica e inesperada, sin que hubiéramos programado nada. Y en diversas formas comienzan a dar otro mensaje dentro de su declaración o su testimonio para decirnos, y sin embargo los colombianos no somos eso. No podemos aceptar que seamos eso. Los colombianos tenemos una grandeza interior que queremos mostrarla a nosotros mismos, con nosotros mismos. Nosotros somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, somos capaces de darle la mano al que nos hizo tanto daño, somos capaces de volver a reconstruir este país. Lo que está en juego son nuestros nietos y nuestros hijos para muchos de nosotros, y nos vamos a quedar aquí para reconstruir esto. Y entonces hay un montón de cosas que a uno le impresionan. Víctor Jara, secuestrado durante 7 años, dice, yo no vengo a pedir aquí que se lleven a la cárcel a ustedes mis secuestradores, yo vengo a pedir es que nunca más vuelva a haber secuestros en Colombia. Y Leiner Palacio dice, yo les adelanto mi perdón, pero por favor que nunca más haya guerra. En la guerra, todo lo que tocó lo dañó en este país, la guerra de todos los lados. Y la señora que les estaba contando, la indígena, que contó lo que había pasado con su hijo, el muchacho de 18 años y la novia, a quien presentaron como guerrilleros dados de baja en combate, toma un velón que había en el centro de la sala y se lo lleva al general Mora, que era entonces el comandante general del ejército, se lo pone sobre la mesa y le dice, general, yo no vine aquí a que sigamos sumidos en la oscuridad, le pongo esta luz aquí para que venga con nosotros y vamos a disipar estas tinieblas de la violencia que hay en Colombia en una posición de buscar la reconciliación entre los colombianos. Eso crea un impacto muy profundo, por supuesto, e inmediatamente muestra lo que yo les decía. Las víctimas cuando toman esta posición y cuando invitan a los colombianos, no solamente desde su dolor físico, no solamente desde los impactos emocionales, sino también la pena de la pérdida de sus seres queridos, cuando toman esta posición tienen una fuerza moral muy grande. Y ustedes comprenden, la situación de la víctima es muy parecida. No hay diferencia entre el dolor de la mamá de un muchacho que fue asesinado por un falso positivo del ejército al dolor de la mamá cuyo hijo fue secuestrado por la guerrilla y nunca lo pudo volver a ver y nunca regresó, o el dolor de la mamá de un guerrillero que su hijo murió en la montaña e igualmente no sabe dónde quedó su hijo, y son dolores que la posibilidad de encontrarnos pues es muy profunda. Entonces, ese es como el segundo objetivo nuestro, la dignificación de las víctimas, el que las víctimas comprendan que tienen este estatus tan importante de decirle a Colombia, esto es intolerable, nos pasó, no queremos que jamás vuelva a pasar, pero queremos que Colombia lo vea, que se dé cuenta de lo que nos ha acontecido. El tercer objetivo que se nos pide es la reconciliación, dificilísima para una entidad que le dan 3 años en una tarea que es
por supuesto, de muy largo plazo, que nos ha llevado a acompañar algunos procesos en el país, pero es impresionante, porque en el país, en medio de todas estas cosas tan dolorosas, pues hemos estado conversando con más de 1000 iniciativas distintas, en que en medio del conflicto, los colombianos y colombianas en diversas formas, en diversas instancias, estaban haciendo museos de la memoria, estaban haciendo organización, estaban construyendo propuestas de paz en organizaciones afro, en organizaciones indígenas, entre campesinos, entre universitarios, en empresas. La misma Constitución del 91 fue un esfuerzo de los colombianos para tratar de encontrar salidas hacia la paz. Y para nosotros la reconciliación tiene 3 elementos muy importantes, entre otras en la Compañía de Jesús hoy en día, que está trabajando la reconciliación como uno de los objetivos nuestros más profundos a nivel mundial. Pues las 3 cosas son, primero la coexistencia, que no nos matemos, que podamos coexistir sin agredirnos y sin destruir la vida entre nosotros por ningún motivo. Segundo, la convivencia, en el sentido de que, bueno, pensamos distintos, pero somos capaces de tolerarnos y somos capaces de aceptar que esto se construye desde puntos de vista distintos. A unos les gusta más Uribe o la señora Cabal, a otros les gusta más Petro, a otros les gusta más, qué sé yo, Gaviria, a otros les gusta más los verdes, unos son indígenas, otros son negros, otros son mestizos, otros son blancos, otros tenemos distintas posiciones de género, mujeres, hombres, gays, lesbianas, distintas edades, distintas culturas. Hombre, construyamos, convivamos en esta maravilla. Y sabemos que bonito, esto nos enriquece. Entonces, primero coexistamos, segundo convivamos y tercero construyamos comunidad. Eso ya son palabras mayores, por supuesto, y tiene mucho que ver con el desarrollo territorial, regional. Hagamos de Popayán una ciudad feliz, de todo el Cauca, hagámoslo de Antioquia, hagámoslo de Arauca, de Nariño, construyamos una comunidad colectiva entre el Huila y el Tolima, en fin, esa es la tercera tarea nuestra. Y la última tarea es presentar propuestas para la no repetición, lo cual, por supuesto, me encantaría que ustedes nos ayudaran en todas, pero en esta particularmente, qué hacer para que esto que nosotros hemos podido identificar como dinámicas que están dinámicas históricas, sociales, profundas, de muy diverso orden, que están en el origen del conflicto colombiano, se han ido prolongando, manteniendo a lo largo del tiempo en forma diferente según los territorios, evolucionando, porque el país de hoy no es el país de 1960, 61, 62, cuando el Frente Nacional es otra cosa, pero sin embargo muchas de esas dinámicas transformadas en algunas formas han permanecido. Podría decirles muchas cosas en este esfuerzo, empezando por decirles la forma como nosotros fuimos escogidos, porque esa es una pregunta que a veces se hace. En La Habana, para tratar de conseguir la forma como se habría de confirmarse el grupo de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y el grupo de personas que iban a conformar los comisionados de la Comisión de la Verdad, se creó un comité de escogencia. Y se trató de que ese comité de escogencia no tuviera nada que ver ni con el gobierno de Santos ni con las FARC. Entonces, se escogieron a 3 especialistas de cortes internacionales, 2 europeos y un argentino, que habían pues participado en cuerpos de legislación internacional, y 2 colombianos, un magistrado que fue elegido por los magistrados de todas las cortes colombianas y un científico o una científica escogida por los rectores de las universidades públicas. Ellos escogieron una mujer que no tenía nada que ver con ciencias políticas ni sociales, pero que resultó ser realmente muy valiosa, una doctora en química. Esas 5 personas recibieron las presentaciones de las distintas gentes que en una
llamada amplia para todo el país, se presentaron a estas entidades. A la Comisión de la Verdad se presentaron un poco más de 300 personas para 11 comisionados. Yo no me presenté, pero amigos de aquí de Bogotá y amigos de Medellín presentaron mis nombres y llenaron los formatos. A mí me llamaron finalmente a preguntar si aceptaba estar. Como nos pasa a nosotros, pues fue una consulta con el provincial de la compañía para si estar ahí sería como una misión. Les dije que sí. Vinieron las entrevistas, ustedes pueden ver esas entrevistas, están en YouTube, y entrevistaron a 30 personas, a mí me entrevistaron entre ellas, y de ahí nos escogieron a los 11, y a mí de una vez, además de escogerme, ellos mismos me nombraron presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, lo cual fue un trago duro, créanme, porque yo no me había querido presentar porque pues soy perfectamente consciente de lo difícil de esta tarea, pero terminé siendo además el que tengo finalmente la responsabilidad de la presidencia de la comisión. Los comisionados son un grupo de personas francamente muy serias. Ninguno de nosotros pertenece a partido político alguno, no tenemos nada que ver con las elecciones presidenciales que se vienen, tampoco somos doctores en ciencias sociales, pues sabemos dos que hemos hecho doctorados, pero no somos profesores de universidad, no tenemos ningún historiador, pero lo que tenemos como cualidad quizás más seria es que sí nos hemos recorrido este país, nos hemos andado a Colombia y conocemos, por lo menos de andadas de ir y venir por Colombia, la realidad de lo que ha pasado en este país. Pero pues nos falta muchísimo, o nos faltaba, y todavía nos falta para una comprensión más honda de los grandes desafíos que tenemos que ayudar a que el país entienda. Sin embargo, después de haber oído a tantas víctimas y leer tantos documentos y conversado con tantas personas y contrastado tantos puntos de vista, pues uno se va sacando clarificaciones básicas. Todos los días hoy, pues estamos recibiendo cosas muy duras. Una de las cosas que hemos procurado acelerar y que en los meses siguientes, aprovechando que la Corte Constitucional por una votación unánime nos prolongó el mandato de la comisión para que podamos entregar ahora los resultados de la comisión a finales de junio del año entrante, cuando ya haya sido elegido el nuevo presidente, cosa que a mí me satisfizo mucho, porque yo no quería salir con los resultados de la Comisión de la Verdad en plena campaña. Ustedes comprenderán por qué en la campaña la gente prácticamente no piensa. Discutir ideas es lo que menos importa. Una vez que se pone en marcha la campaña, como seremos ahora en enero, y que era donde inicialmente estaríamos nosotros entregando los resultados, puesta en marcha la campaña, lo que le interesa a la gente es vender su candidato. Y lo de menos son las ideas, pues los candidatos están atentos a las encuestas para saber de qué es que está hablando la gente para hablar de eso. Lo que importa en ese momento es ganarle a los demás en votos. Y esto es una cosa muy distinta. La Comisión de la Verdad va detrás de realmente de asuntos muy delicados, muy hondos. En nuestro mandato, nosotros debemos establecer no responsabilidades individuales, pero sí responsabilidades de orden, si ustedes quieren, institucional, de orden organizacional, sobre cosas muy delicadas que son más bien de ética pública, que son de ética política, que son responsabilidades históricas. Tenemos que señalar estas cosas durísimas y por supuesto vamos a decir cosas que le molestarán mucho a las FARC y le molestarán mucho al ELN y le molestarán mucho a los paramilitares y a sectores políticos de todos los lados y le molestarán a presidentes de la República y le molestarán a algunos, digo algunos porque hay algunos empresarios y le molestará a algunas universidades, es decir,
lo que ha pasado en Colombia y les molestará a algunos indígenas y les molestará, porque es que esa es la realidad de lo que hemos tenido que vivir. Pero una vez más, nuestro planteamiento, nuestro discurso es una palabra para decir, miren, comprendamos lo que nos pasó, tengamos pero comprendámoslo no para incentivar apetitos de venganza y de odio, sino ¿qué hacemos nosotros? Un poco como nos pasa con la historia personal de cada uno, que es un asunto que yo trato de trabajar mucho dentro de la comisión. Mientras uno no acepta la verdad de uno mismo, todos nosotros los seres humanos conocemos de nuestra historia, que es una historia, como lo sabemos todos, de cosas bellas, de cosas grandes, de ilusiones y de pecado. Y uno comienza realmente a poder construir cuando uno acepta sinceramente lo que es y se presenta como un libro abierto y permite que los demás conozcan la verdad de uno, y entonces uno sí puede comprender los errores de otros, porque se da cuenta que esto lo construimos entre seres humanos falibles, una nación, y todos nos hemos equivocado, pero también todos podemos ayudarnos a construir colectivamente lo que soñamos. Recientemente estuvimos en Caicedo, Antioquia. Ustedes saben, Caicedo era el sitio donde marchaba el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, con Gilberto Echeverry en una marcha por la paz. Esa es una historia de hace unos 12 años. Y cuando iban llegando al sitio donde comienza uno a subir hacia el pueblo, le habían avisado a las FARC, no llevaban armas, no aceptaban acompañar a fuerza de seguridad. Tenían unas 400 personas marchando. Se les apareció la FARC, los secuestraron, a Guillermo y a Gilberto. El pueblo se quedó esperándolos porque iba a haber esa celebración de la no violencia. Los tuvieron retenidos durante 14 meses y en el mes 14 los asesinaron. En ese contexto, nosotros hicimos pues ese acto de reconocimiento en que el frente de la FARC, que hizo el asesinato, subió al pueblo, hizo los 4 kilómetros de subida. Nos encontramos con el pueblo, estaba la familia de Gilberto y la familia de Guillermo, y los de la FARC reconocieron y contaron en detalle qué es lo que esperan las víctimas, lo que habían hecho. Y así también en el pueblo de Caldono, por ejemplo, donde la FARC 76 veces golpeó al pueblo y destruyó muchas cosas, entre ellas el colegio de las Lauritas, y se llevó los niños a la guerra, también en un acto de reconocimiento muy serio. Por lo que hicimos en Cartagena hace un par de semanas, un acto muy, muy duro, se los puedo mandar porque de todo eso tenemos películas. 3 horas paramilitares de Colombia contando los horrores que hicieron en la guerra. Allí cuentan cosas supremamente duras. Recuerdo, por ejemplo, para simplemente darles una idea de esto, porque yo creo que en esto uno tiene que sentir lo que ha pasado en el país. El hombre nos cuenta cómo cuando ellos avanzaban hacia Toro Viejo, la orden que le dieron fue: estamos haciendo una operación en el pueblo, hay que matar a la persona que salga del pueblo, que ustedes se encuentran en la carretera saliendo. Entonces dice, y venían un par de muchachas quinceañeras, y venían avanzando hacia nosotros. Entonces yo di orden de dispararle a la más alta, y la otra, una morenita, se viene corriendo hacia nosotros y se me arrodilla y me dice: por favor, no me mate, no me mate. Yo me le entrego, yo me le entrego. Yo nunca he estado con ningún hombre, pero yo me le entrego, pero por favor no me mate. Y si yo no soy virgen, le dice, y si yo no soy virgen, asesíneme. Y el tipo dice: yo no podía dejar de matarla porque si no, a mí me matan. Y saqué el arma y le pegué el tiro en el cráneo. Y luego la descuarticé, que era lo que tenía como orden. Bueno, podría seguirles contando infinidad de cosas. El viernes pasado, aquí en la casa de los jesuitas, estoy hablando de la curia,
tuve una misa con las madres de una organización que se llama MAFAPO, Madres Falsos Positivos. Aquí tengo sobre la mesa la lista de los muchachos. Y vinieron también militares que han reconocido lo que hicieron. Y fue pues una misa de reconciliación. Después, ya para el acto público, porque en estas cosas yo los momentos como estos, cuando me piden una misa, pues lo hago en privado, porque la comisión es una institución de Estado y el Estado es un Estado laico. Entonces después nos fuimos al Parque de los Novios, aquí en Bogotá, donde fue el acto, donde ya las mamás intercambiaron con los militares que reconocieron las cosas que habían hecho. Y es muy impresionante, porque es por un lado las mamás contando el episodio último con sus hijos, cuando de formas distintas los reclutadores pagados por el ejército se llevan a los muchachos porque les han ofrecido empleo, o se los llevan, los invitan a un paseo. Y luego el militar contando realmente la forma como fue el asunto, ¿verdad? No pocos de estos muchachos habían prestado servicio militar y por eso los habían seguido hacia los barrios pobres aquí en Bogotá y sabían dónde vivían, pero esto fue fuertísimo en las comunas de Medellín y en muchos otros sitios del país, y sobre todo en los pueblos y sobre todo en los barrios pobres, porque se llevaban personas, por supuesto, que esperaban que no causaran ningún problema social, porque no, pues eran personas desconocidas. Y estos militares pues cuentan la sorpresa de esos muchachos cuando llegan y cuando se dan cuenta que los van a matar en absoluta indefensión. La forma como los matan, la forma como después de matarlos los visten de guerrilleros y les ponen un arma, la forma como la fiscalía cómplice viene a recoger los cadáveres, la manera como fingen el combate. Y por supuesto, pues para ser presentados como guerrilleros dado de baja, porque la orden corporativa es resultados o muertos. Y para que realmente ustedes puedan tener ascensos o reconocimientos, tienen que presentar muertos. La lista que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, y que nosotros conocemos, en las cosas de la JEP nos las pasan a nosotros con nombres propios, lugares, brigadas. Es una lista de 6.403 casos de falsos positivos. Es una de las cosas más dolorosas. Y créame que yo, oyendo esto, yo en la misa leí el texto del profeta Isaías cuando ustedes muchas veces lo meditamos, ¿verdad? Fue cogido como un cordero y fue llevado como se lleva un cordero al matadero. Así llevaron a estos muchachos al matadero. Y es como si, yo pensaba también en los aztecas, ¿verdad? Cómo los aztecas sacrificaban a jóvenes a los dioses. Y esto se hace pues en el altar de la patria, porque la patria está necesitando muertos para presentarlos como personas muertas en combate. Y eso me dolía inmensamente, como me hacía pensar en el circo romano, el morituri, ave César imperator, morituri te salutant. Es una cosa muy espantosa. Pero pues esto pónganlo ustedes al lado de las familias de Cali que se les llevaron 52 niños secuestrados, o el caso de los miembros de la Asamblea del Valle del Cauca, que los secuestraron a todos, excepto uno de ellos. Secuestraron a todos, los tuvieron más de 5 años secuestrados, los mataron la última semana en que se suponía que los iban a entregar, y hemos encontrado a esos niños destrozados por los asesinatos de sus papás. El punto de aquí, para terminar, porque ya me pasé, es simplemente invitarlos a que la comisión avanzará, por supuesto, sobre esto. La comisión tiene dividido esto en capítulos.
pero todo el propósito es, por favor, colombianos, miremos lo que realmente somos y nos ha pasado. Poco decirle también a los jóvenes, ustedes no son responsables de esta realidad tan difícil, pero si ustedes no conocen lo que pasó, esto puede volver a acontecer entre nosotros. Nosotros estaremos entregando el documento final a finales de junio del año entrante, y luego el mes de julio y el mes de agosto los mismos comisionados iremos por el país presentándolo con detalle. Estamos también haciendo una película, pero si ustedes entran a la página de la comisión, que es poniendo en una sola frase en Facebook, Comisión de la Verdad, ustedes encontrarán que todos los días estamos poniendo testimonios, todo esto se filma. Ustedes encontrarán películas, programas radiales con las víctimas, testimonios de responsables, documentos, blog. Es una cosa supremamente rica y con la idea pues, muy honda de que Colombia sí la podemos construir hacia adelante, pero tenemos que partir de la verdad de lo que somos. Y tenemos que contarlo, esta verdad tan dura, pero de una manera que la misma verdad, repito, nos ayude a comprender qué fue lo que nos pasó y cómo podemos juntos, desde nuestras diferencias, construir realmente el país que se merecen los hijos y los nietos de ustedes. Pacho, muchísimas gracias. ¿Quisieras terminar o pasar a las preguntas? Paso a las preguntas porque me interesa escucharlos y yo más o menos en media hora también, afortunadamente, me tengo que retirar para ir a una Perfecto. reunión. Bueno, pregunta Bernardo Nieto. Querido Pacho, ¿qué ha significado para ti como sacerdote jesuita, como ser humano, como colombiano, como ciudadano, estar al frente de esta labor tan importante para todo el país? A mí me ha cuestionado muy profundamente, les confieso, me ha llevado a una metanoia brutal. Yo conocía la guerra, yo estuve durante 14 años en el Magdalena Medio, en medio del conflicto, dialogando pues, todos los días. Era cuando la guerra era más dura, entre 1996 y el año 2006. Y 24 de las personas que trabajaban en los proyectos que estaban haciendo fueron asesinadas por los diversos actores. Yo mismo hice los funerales, pero esto me ha mostrado cosas inauditas de la victimización en todas las direcciones, y realmente me ha ayudado a comprender la hondura de nuestra tragedia, la dificultad que nos da a nosotros los colombianos de mirar esto de frente, enrostrarlo, y de ser capaces de no solamente mirar las víctimas de un lado, sino las víctimas de todos los lados, y tratar de ponerme en los zapatos de unos y de otros, y captar el dolor, la indignación, la rabia, y con eso también el miedo que existe. Y esta pregunta inmensa de cómo podemos nosotros trabajar por la reconciliación, me ha cuestionado en muchas cosas muy hondas. Yo todos los días a las 7 de la mañana, con los miembros de la comisión que quieran, hago un rato de silencio y muy profundo. Y generalmente durante no más de un minuto hago una pequeña lectura de algo de la escritura, o de Francisco de Asís o de Ignacio de Loyola, y luego nos quedamos en silencio. Pero para decirles, por ejemplo, de estas cosas que a uno le quedan leyendo el Evangelio ahora, ustedes recuerdan cuando en los sinópticos, en el Evangelio de Mateo, Jesús se plantea el problema de las animadversiones y los odios entre los hermanos, y dice, si estás en el momento del culto, y estás ofreciendo el sacrificio, y te acuerdas que tu hermano tiene una ruptura profunda contigo, o que entre tus hermanos hay desavenencias profundas, deja el culto. Quiere decir,
para la misa, a ponerlo en términos concretos, y ve primero a reconciliarte con tus hermanos y a luchar por las reconciliaciones de tus hermanos. Es decir, para este misterio de Dios en que nosotros creemos, es mucho más importante la reconciliación entre los hermanos que cualquier otra cosa. Que no vayamos a morir nosotros, que no nos vayamos a encontrar con Dios estando los unos separados de los otros. Y se los digo porque yo creo que en La Habana, con todas las deficiencias, los procesos de paz están llenos de deficiencias. Eh, yo se lo decía a Álvaro Uribe, le decía, hombre, mire, en el encuentro que tuve con él, porque nos encontramos con los 5 presidentes de Colombia, en distintas instancias, de distintas maneras, pero para la comisión era muy importante haberlos tenido a todos. Yo le decía, hombre, ¿por qué cuando usted hizo el proceso, ay Dios, el proceso de reconocimiento con el proceso de paz con los paramilitares, ese proceso tuvo muchas fallas, y sin embargo todos, en gracia de la paz, apoyamos eso. Y eso fue muy importante haberlo hecho, a pesar de que quedan distintos grupos y todo. Yo se los digo, el Magdalena Medio, por el bloque central Bolívar, marchando como ejército, como decíamos nosotros cuando estudiamos latín, como H ordinata, es muy distinto a lo que quedan del paramilitarismo de ahora. Es que encontrarse uno con 500 hombres vestidos con prendas militares atacando los pueblos. Yo le decía, mire, lo que usted hizo con el proceso de paz con el paramilitarismo tuvo muchos problemas, pero todos lo apoyamos, los que queremos la paz, porque estos procesos, tenemos que luchar para que esto termine en Colombia. ¿Usted por qué no apoyó el proceso de La Habana? Entonces, fíjese que ese proceso no se hubiera podido hacer si usted, con la fuerza que tuvo, no hubiera logrado, eso es una obra de Uribe, que la FARC bajara de 21.000 hombres a 11.000 hombres. Eso es cierto. Pero no fue posible. Pero cuando yo le decía, ¿a qué traigo eso? O cuando yo le decía a Pastrana, hombre, ¿por qué no hacemos una comida y ustedes, los 5 expresidentes de Colombia vivos, se reúnen ante el país y invitan al país a la reconciliación? No, ahí hay unos odios humanos muy profundos, muy duros. Yo le decía, hagámoslo en la verdad, pero si la verdad es un bien conocida, si es verdad que Samper ganó las elecciones con plata del narcotráfico, es decir, un montón de verdades que son verdades, pero reconciliemos. Quiero decirles es que en La Habana, obviamente, se ganó una cosa que es muy distinta, es que hoy en día hay masacres en Colombia, más o menos una mensual, y son masacres de 3 personas o 4, es durísimo. Más o menos cada semana matan un líder. Es que nosotros venimos de una época en que las masacres eran de 100 personas, de 120, de 70 personas, o la masacre de Barranca Bermeja en nuestra parroquia de 34 personas, donde los secuestros eran todos los días, los asesinatos a líderes todos los días, donde el hospital militar mantenía 2.000 hombres heridos, y hoy en día hay 12. Es decir, ahí hubo un cambio, sin lugar a dudas. A pesar de que el 20% de la gente de la FARC se volvió a la guerra, como suele pasar en estos acuerdos. Pero el país no. Colombia está partida, Colombia está dividida, las acrimonias y los señalamientos que uno encuentra continuamente en el Twitter, en el Facebook, en el WhatsApp. Y yo siento en eso una responsabilidad muy grande de trabajar por la reconciliación, sí, como jesuita y como sacerdote. Gracias, Pacho. Pregunta Jorge Luis Puerta. Antes de la prolongación concedida por el Tribunal Constitucional, siguiendo las actividades de la Comisión, se nota un abrumador fortalecimiento de asociaciones ciudadanas contra la guerra y la muerte. ¿Este legado de la Comisión se podrá mantener luego de su existencia? Jorge Luis, tenemos un par de cosas o 3 cosas en las que estamos trabajando. Estamos tratando de conformar una red de aliados y quiero invitarles a ustedes a que sean parte de esa red. Esa red, cada grupo humano en la manera que quieran y en las formas como funcionan, pero es una red que recoja el legado de la Comisión
y continúe trabajándolo. Nosotros de ninguna manera pensamos que vamos a llegar a un punto final. No habla una verdad de Estado, sería lo más una verdad de Estado, sería lo más estúpido. Queda unas búsquedas de verdad para continuar profundizándolas. Y estamos conformando una red de aliados de muchas organizaciones de muy distintas clases para continuar en eso. Queda un comité de monitoreo y seguimiento, eso sí, institucional, pagado por el Estado, que durará durante 7 años. Como estamos trabajando para dejarlo establecido, está dentro de nuestro mandato. Y su responsabilidad es cuidar que las recomendaciones que nosotros dejemos sean monitoreadas y se les haga seguimiento en su aplicación y en su puesta en práctica. Vamos a dejar un sistema colocado en la web. Nosotros lo llamamos la transmedia, que es pues una masa de información que contiene de todo, no solamente los datos y los testimonios y las entrevistas habladas, sino también películas, pequeños videos, para que cualquier persona del mundo, si quiere hacer una tesis sobre lo que pasó en Colombia durante el conflicto, o si quiere seguir profundizando en lo que nosotros hicimos y dando nuevas interpretaciones, pueda continuar esta tarea. Entonces, y por supuesto también vamos a publicar y vamos a publicar en varios idiomas y también en idiomas indígenas los resultados finales. Gracias, Pacho. Eduardo Pardo pregunta, ¿qué le dirías a los que tachan a los líderes sociales que matan de guerrilleros o izquierdistas camuflados? Pues les diría que estas cosas tienen que hacerse desde un análisis riguroso sobre los distintos casos o sobre los distintos grupos de casos, y que cualquier afirmación precipitada es temeraria y es irresponsable. Y es temeraria porque puede traer como consecuencia la activación de procesos de asesinatos. El asesinato de los líderes en Colombia, que es muy doloroso porque por ningún motivo se puede matar a una persona en Colombia. En Colombia no hay pena de muerte. Y porque en muchísimos casos estos líderes, como me pasó a mí en el Magdalena Medio, los líderes son muy incómodos para la gente que está armada, porque son la gente que sin armas le pone la cara al armado y le dice: usted puede tener armas, pero yo vengo aquí a defender una comunidad. Y por supuesto las defensas son de muy distintas clases. Hay líderes que están luchando por el medio ambiente, otros que están luchando para que los procesos de erradicación de la coca puedan llevarse a cabo con toda determinación. Hay otros que están luchando por la tierra en escenarios a veces muy oscuros, porque en este país donde el catastro nunca se estableció con rigor, los problemas de tierra son complicadísimos. Hay otros que están en otras actitudes y que defienden a los sembradores de coca porque dicen: es que no tenemos otra forma de ganarnos la vida y no vamos a dejar que la coca nos la toquen. Entonces, hay otros que son, como ha pasado, de los hombres que dejaron las armas de las FARC y que con toda seriedad están en un proceso de paz. Ya han matado más de 300. Esta semana mataron a un par de mujeres más, y son cosas muy dolorosas. Y los matan con mucha frecuencia disidencias de las mismas guerrillas. Pacho, pregunta Edmundo Pérez que independientemente de las tradicionales causas de la violencia, con base en las realidades que ustedes han conocido y sentido, ¿cuáles se destacan como causas para que nos hayamos portado como tan inhumanamente? Gracias Edmundo por esa pregunta. Una de las cosas, hablando de causas, ante todo, que hemos encontrado, es que no encontramos razones, como dijésemos, modelos lineales que expliquen esto que está pasando, de manera que por una razón única una persona sale a matar a otras personas en Colombia.
Esto ni es porque a mí me dieron una orden y entonces yo voy a matar, o porque a mí se me ocurrió durante la noche que tenía que salir que tenía que meterme en la guerra y salir a matar personas, sino que son entramados muy complejos de causas en las que juegan simultáneamente eh, elementos subjetivos, elementos estructurales, eh, elementos culturales, elementos políticos, presiones de la guerra, y es en ese conjunto donde se producen estas realidades tan duras. Mi sentir personal es que sí hay un problema muy hondo entre nosotros los colombianos, eh, que juega uno de los papeles, porque cada una de estas cosas necesita de las otras para explicarse, pero que nos es muy difícil aceptar en la vida concreta. Teóricamente lo aceptamos, y más los que hemos pasado pues, por la compañía de Jesús, que, que todos los seres humanos y que todos los colombianos nos merecemos el mismo respeto y que debemos tratarnos con la misma acogida. Yo lo que siento, créame, se lo digo con sinceridad, es que eh, eso no se da así, se da de pronto en algunas familias, en algunos asuntos individuales, en algunas personas conscientes, pero en general, el sentir general es lo que yo siento, es, es que no todo el mundo se merece el mismo respeto. No, no, los indígenas no se merecen el mismo respeto que los blancos, ni los negros del Chocó se merecen el mismo respeto, y que ¿a qué se traen ustedes cuando vienen a exigir cosas que eso es para la gente respetable, que tiene plata, que ha hecho carrera, que ha estado en las universidades, que vienen de familias buenas, que, 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 que son sacerdotes o que son obispos o que son empresarios? Pero ustedes, ¿de dónde vienen aquí a pedir que se los trate con el mismo respeto si eso no es lo normal? Y, por otra parte, creo que la guerra sí se nos metió muy profundamente. Esa es una pena muy honda, porque todo lo que la guerra tocó en Colombia lo dañó. Y creo que ahí hay un problema que es muy delicado. Tenemos problemas de inequidad social durísima. Fíjense, entren nomás en las figuras internacionales. Eso es perfectamente conocido, que se las entrega Google. Colombia desde hace mucho se mantiene entre los 10 países más inequitativos del mundo, incluso entre los 6 más inequitativos del mundo, porque compartimos el sexto lugar con otros 4. Y sí, los países más inequitativos son los países más violentos, son los países que paradójicamente tienen después dificultades para poder ampliar sus mercados, eh, para, para, para poder ser más tranquilos. Y eso es una pena, porque este es un país de una extraordinaria creatividad, de una fuerza cultural inmensa. Eh, ahora, ahora, eso no es razón para que haya una guerra. Los otros 10 países inequitativos, la mayor parte de ellos no tienen guerra. Entonces hay que ver y por qué en Colombia eso se mezcla con la guerra. El narcotráfico juega un papel muy importante en esto, y desafortunadamente se ha acrecentado, entre otras también, porque la forma como se trató el narcotráfico en La Habana dio un aliciente perverso para que se sembrara coca, en la expectativa de que a los campesinos que se les encontrara con coca no se los iba a penalizar. Otro elemento muy fuerte es la corrupción en Colombia, es tan profunda. Otro elemento muy fuerte es cómo, al desbaratarse los partidos tradicionales que jugaron hasta bien entrado el Frente Nacional, eh, las formas como se comunicaban las regiones, que era a través de las dos grandes colectividades políticas, se fragmentó inmensamente, y las cosas quedaron en manos de gamonales, donde la corrupción tomó muchísima fuerza y el narcotráfico también, y las mezclas de eso con el paramilitarismo complicaron inmensamente los asuntos. Otro elemento complicado es la vinculación de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico,
como nos decía a nosotros uno de los generales en servicio, porque otros no han querido reconocer, fue sí, usted para el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y nosotros nos cruzamos con ellos. Para poder ganar la guerra, la combinación con los paramilitares fue indispensable, porque la derrota era inaceptable. Ustedes se acuerdan que Bogotá estuvo al borde de ser tomada por la guerrilla, y cuando la guerra fue grande. Todas estas cosas, el mundo se mezclan y, y, y el punto es cómo desagregar estas cosas, y se dan de formas distintas según las regiones. Gracias, Pacho. María Teresa Herrán, una de mis compañeras, pregunta, ¿qué tipo de incomprensiones más frecuentes ha tenido que afrontar en los colombianos que no se sienten involucrados en el conflicto? No, pues, primero una descalificación radical sobre lo que estamos haciendo. El mismo expresidente Uribe, que ustedes siguieron la entrevista con él dice, yo no los recibo a ustedes como Comisión de la Verdad, porque para mí todas las instituciones que salieron de La Habana son ilegítimas, porque se ganó el plebiscito contra eso, pero yo quiero decir la verdad de lo que yo veo en las cosas. Esa es una cosa muy fuerte desde la oposición política. No pocos nos consideran a nosotros, con toda esta polarización del país, como guerrilleros o como defensores de la FARC. Sobre mí mismo, de mí se dice toda clase de cosas. Yo soy un guerrillero, un ladrón de tierras, bueno, cualquier tipo de cosas. A mí eso no me afecta personalmente para nada. Yo siempre cuando veo esas cosas en los Twitters en los WhatsApp, pues me pongo a pensar en lo que uno gana en esto, y es, caramba, qué dolor habrá en la persona que hace eso, qué indignación. Posiblemente eso viene, en su profundidad, viene de un secuestro, o de un secuestro o de una extorsión, o del sufrimiento de sus amigos y de su familia, porque esa es la realidad, eso no sale espontáneamente. Y entonces la gran pregunta es cómo lograr una conversación con todos los lados, ¿verdad? Eh, y, y, por eso es tan difícil este proceso. Ok, Pacho. Sara Cortés, otro de nuestros invitados, pregunta cómo se está manejando desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la falta de diligencia e interés del Estado en el acuerdo de paz. Hombre, nosotros hemos sido muy claros con el gobierno en decirle lo que sentimos y pensamos. Consideramos, por ejemplo, que las cosas que está haciendo eh, eh, Emilio Archila son serias, lo que se está haciendo con los PEDETs, pero pues eso es lo que nosotros, no quisiera utilizar la expresión porque es una caricatura el adjetivo que voy a usar, pero sí es una paz pequeña. Yo estuve ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en enero del año pasado, invitado por el Consejo de Seguridad, otros porque la comunidad internacional le tiene un respeto inmenso al proceso de paz de Colombia. Con decirles que el Consejo de Seguridad, que vive peleando entre ellos porque en casi todas las cosas están en desacuerdo, pues porque ahí está Rusia, está Alemania, está Japón, está China, está Francia, está Italia, está Inglaterra, y hay otros 13 países que van cambiando, pero estos son los básicos. Ellos viven discutiendo sobre todo, pero lo único que los ha mantenido unidos desde hace 5 años es el proceso de paz de Colombia, que lo consideran lo más serio en paz interior que ha pasado en el siglo XXI. Y que vino junto con Afganistán. Ustedes vieron que Afganistán ya fracasó y lo de Colombia allí va. Y yo en el Consejo de Seguridad decía, miren, la paz de Colombia necesitaba un líder muy grande, capaz de convocar a los empresarios, a los indígenas, a los campesinos, a los negros, a las universidades,
a los profesionales, a las iglesias, a los distintos partidos políticos y a decirles, sí, cojamos eso de La Habana y cojamos lo que se hizo con los paramilitares y llamemos al ELN y vámonos hacia una paz grande. Este país la necesita y vamos a conversarlo entre todos. Y vamos a cogerlo de La Habana. Claro que hay que mejorarlo, pero por supuesto, si es que ninguna de esas cosas está acabada, pero pongamos en práctica esto en serio. Pero nunca tuvimos ese liderazgo. Y pues por muchas razones que ustedes conocen, yo creo que Duque es un hombre de buena voluntad, pero ustedes y yo que somos viejos y que sabemos lo difícil que es tener la comprensión de un país tan complicado, pues podemos perfectamente comprender la situación de un presidente en esas circunstancias. Yo creo que Duque a nosotros nos ha respetado, pero no nos tiene confianza. Todas estas cosas, se necesita mucha visión para poder, ¿qué diría yo? Para poder contener un país tan complejo. Es parte de la tarea de nosotros, la contención de esas diversidades tan complejas y la necesidad de empujarlos hacia la reconciliación. Pacho, hay una serie de preguntas que tienen que ver contigo, de preguntarte cómo te mantienes en pie emocionalmente ante tanto dolor, cómo procesas este dolor tan profundo sin que eso te impacte. ¿Puedes referirte un poquito rápidamente al impacto personal en tu vida de esta misión que te ha dado la vida? Hombre, yo les confieso que el encuentro con las víctimas y el encuentro con los responsables cuando reconocen responsabilidades a mí no me quiebra, a mí me llena de compasión. Miren, es que he oído cosas tan duras, no me quise alargar porque los fatigo, pero yo creo que ya no, es que es imposible poder oír cosas más brutales de las que ya he escuchado. Y por supuesto son réplicas y son bemoles sobre cosas ya definitivamente muy dolorosas, repito, de todos los lados, de empresarios y de indígenas, de campesinos y de comerciantes, de soldados y de guerrilleros. Pero tampoco me preocupa las amenazas que de pronto le tiran a uno que hay que matarlo y eso a mí no me produce ningún miedo, pues el día que eso toque hacerlo, pues ustedes y yo creemos que la existencia humana no termina con la muerte. Y yo afortunadamente no tengo la responsabilidad de una familia. Eh, pero, ¿saben lo que sí me preocupa más profundamente? Es la enorme expectativa que se ha creado sobre la comisión. Eso lo vivo con un peso muy grande y la conciencia de pensar que posiblemente nunca podremos llenar las expectativas. Empezando, por ejemplo, por las víctimas, ahora que se les dio una pequeña instancia de prolongación, cantidades de víctimas diciendo, ahora sí nos tienen que escuchar a todos. Y yo les hago esta reflexión. 9 millones de víctimas. Hagan el cálculo de cuántos minutos tiene un año o cuántos minutos tiene un día. 9 millones de víctimas, si las vamos a escuchar a todos, si les dedicamos un minuto a cada víctima, nos demoraríamos 17 años para escucharles a todos. Entonces, para que ustedes vean la desproporción entre las expectativas y lo que nosotros podemos hacer. Eso sí me preocupa, eso me pesa. Y cuando veo que pues, la precariedad del equipo, el equipo es lo que es en nuestros límites. Ni siquiera cuando los jesuitas éramos 700, que nos tocó a nosotros, podíamos hacer algo para que realmente impactara a Colombia. Pacho, yo sé que mencionaste que tienes otro compromiso y no quisiera cortar esta charla por nada del mundo, pero cuéntanos si tienes más tiempo para abrir los micrófonos. Tengo 15 minutos. ¿Cuánto dices? 15. 15 minutos. Entonces, tengo que estar a las 5 en el centro de Bogotá, pero tengo 15 minutos. De aquí llego en 15 minutos tengo. Perfecto. Entonces, lo que quisiera ahora, ya la gran mayoría de las preguntas del chat han pasado,
pero quisiera ver si dentro del grupo hay preguntas. Por favor, levanten la mano electrónica. Ojalá una pregunta rápida para que puedas tú mismo responder. Hay una mano ahí, Edmundo Pérez. Adelante, Edmundo. Libera tu micrófono. Gracias, Darío. Hola, primo. Un abrazo especialísimo. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, Pachito, qué dicha verte y saludarte, todo un honor. Tan lindo. Sí. Ay, bien, con el compromiso de la síntesis. Tal como vienes experimentando el proceso, ¿cuáles están siendo y asumes que pueden llegar a ser las mayores dificultades para lograr ese resarcimiento y sobre todo la no repetición de tragedias de esta naturaleza? ¿Qué obstáculos, qué dificultades estás previendo? El mundo, la que me parece más grande es el narcotráfico. Te lo digo con franqueza porque estudiando todo esto, realmente la profundidad de la entrada del narcotráfico en el país es descomunal. Y eso no se lo toma con toda la seriedad con que debiéramos. Y supone transformaciones muy hondas a todos los niveles. No entro en detalle porque nos perdemos en ese tema que uno podría hablar 2 horas seguidas sobre eso. La corrupción es una cosa descomunal y la corrupción vehicula asesinatos y la compra de gente para que mate gente. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en los organismos de seguridad y quiero ser en eso claro. Nosotros necesitamos organismos de seguridad. Hablando con el ejército y con la policía, ahí hay que meter la mano. Y hay que meterla con franqueza, justamente para ganar la reputación de los organismos, no es para acabarlos. Pero ahí hay problemas supremamente delicados, créanme. Este fenómeno de los falsos positivos está lejos de ser unas manzanas podridas. Y yo les pongo el ejemplo a ellos de lo que ha hecho el Papa Francisco, lo que pasó en la Iglesia Católica con la violación de los niños. Ustedes mismos lo saben y a todos nos ha dado una vergüenza enorme hasta que el Papa dijo, esto no es un problema de unos cuantos, este es un problema corporativo, es la Iglesia la que tiene que aceptarlo. Y por eso hizo cosas, esto se los he dicho a los militares, les dijo a los obispos, ustedes han estado encubriendo a los sacerdotes, de ahora en adelante la Iglesia se pone de parte de la víctima y pone ante la justicia, no la justicia eclesial, sino la justicia civil, al violador de niños. Y la Iglesia se pone de parte de la víctima. Y cogió al cardenal arzobispo de Washington, lo destituyó como cardenal, lo destituyó como obispo, lo destituyó como sacerdote, para que las cosas quedaran claras. Y los obispos de Francia llamaron a una entidad absolutamente independiente, no católica, le dijeron, háganos un estudio. Es decir, esto hay que hacerlo con el ejército y la policía, pero justamente me comprenden, ahí hay que hacer una transformación muy seria, de tal suerte que la seguridad en Colombia no sea la seguridad para unos pocos, o para unas empresas, o para unos políticos, sino que sea la seguridad de la gente. Bien, podía seguirte, pero la pregunta es muy buena y muy de fondo. Gracias, Pacho. Bernardo Nieto. Adelante, Bernardo. No te oímos, Bernardo. Qué cosa más difícil. Hola, Bernardo, Miriam, ¿qué hubo? No te oímos, Bernardo. No se te oye, Bernardo, tienes apagado el micrófono. Ahí aparece clarito en el cuadro. No, ¿Me escuchan? Ahora ya, sí. Dale. Gracias. Solamente una pregunta. Con estas responsabilidades que ¿tienes escoltas? ¿Cuántos? ¿Tienes por tu vida? No, ninguno. Claro, cuando uno empieza esto, el Estado manda un agente aquí que le hacen a uno análisis de seguridad y le hacen recomendaciones, que coja escolta, que coja carro,
Y entonces uno dice que no, entonces le hacen firmar un papel como quien dice, si pasa algo, nosotros le ofrecimos. De los 11 comisionados hoy en día, a ver, el mayor Ospina, que es un ex militar, Patricia Tobón y Leiner. En los 11 comisionados hay 3 que tienen escoltas. Y cualquiera de nosotros podía pedirlas, pero nosotros no lo hemos pedido. No. Gracias, Pacho. Gracias, Pacho. Reinaldo Pareja. Miedosísimo. Adelante, Reinaldo. Miedosísimo. Gracias. Pachito, después de escucharte, ¿Andas por Honduras o dónde estás? Miami, Wow. soy viajero internacional. Después de escucharte todo el recuento, uno detrás de otro, de una memoria impresionante de cada caso, me pregunté y lo puse en el chat, pero no quedé satisfecho con la respuesta. ¿Cómo haces para procesar, para que psicológicamente mantengas alguna sanidad interior espiritual, que no te desequilibren tantos casos recordados con tanta facilidad, tanto horror? ¿Cómo haces para mantenerte sano psicológicamente fuera de lo que acabas de decir? Pues, Rey, conociéndote lo que tú haces. Todas las mañanas un rato de silencio, que lo comparto con compañeros de la comisión porque sé que a ellos les hace mucho bien, es el rato de silencio. Y me da mucha fuerza la Eucaristía, tengo que ser muy sincero. Para mí es un gesto muy sencillo hoy en día, pero esa decisión de Jesús de entregar la vida por los demás, que es lo hondo de ese momento, me fortalece mucho. Y hacer deporte diario, que no lo dejo. Todos los días, aún en medio de en los momentos más duros del confinamiento, siempre lo que hacía era salir muy en la madrugada cuando no había nadie en las calles a correr. ¿Y cómo haces para que no se te aumente o crezca o nazca ese resentimiento como debe? De justicia, pero casi persecutoria o vengativa, porque siento yo, pues, que cualquiera de nosotros en tu posición tendría un rencor contra toda esta injusticia y todos estos que han hecho tantas barbaridades que quisiera uno ajusticiarlos a todos de una sola vez. ¿Cómo procesas ese Pues, perdón? yo creo que el nivel de dolor que hay en el país, la tragedia es tan profunda que es muy difícil, te confieso, es muy difícil condenar, es muy difícil. Esos soldados que obraron así estaban presionados en formas muy complicadas y aquí muchas víctimas se volvieron victimarios y muchos victimarios fueron también víctimas. Es una cosa muy complicada interiormente y por eso el sentimiento que más me toma es el sentimiento de compasión y eso es muy hondo y se traga cualquier sentimiento de rabia. Gracias, Pacho. Gabriel Díaz. Adelante, Gabriel. Libera tu micrófono. No te oímos, Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estáis? Está tratando de liberar el micrófono. Te alcanzo a ver en pareja desde aquí. Pero no se te oye. A ver, hombre, hoy pues cómo no va a poder tener unos micrófonos súper. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Es que tocaba ver aquí. Pacho, si mis nietos te llamaran y te dijeran, padre de Rum, ¿tú crees con todo lo que has hecho, con todo lo que sabes, con todo lo que has estudiado y con todo lo que has visto, que a nosotros, los nietos de Gabrielito, sí nos va a tocar una vida más tranquila, sin tantos muertos y con más equidad e igualdad? ¿O tú crees que nos va a tocar una peor a la que le tocó a mi abuelito? Ve, Gabriel, yo tengo esperanza, pero eso se va a demorar, pero yo tengo esperanza de que las cosas
van a cambiar en el país. Y la razón básica que te digo es, yo siento en el país, a pesar de todos estos coletazos que todavía hay, y siempre y cuando logremos zafarnos del narcotráfico, yo siento que en el país hay un rechazo muy profundo a la guerra, muy profundo, pero muy profundo. Años en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en las organizaciones campesinas e indígenas, la gente no se iba a la guerra, pero la gente decía qué bueno que haya unos ahí con fusiles que le den madera a estos injustos. Y había muchas complicidades y se dejaban pasar muchas cosas y las organizaciones de derechos humanos se las cargaban todas al Estado, pero nadie hablaba de los crímenes de la guerrilla. Yo siento que el país hoy en día está en una cosa muy distinta. La gente no quiere la guerra. Esto no, los sindicatos no están apoyando la lucha armada, eso se los puedo decir con toda franqueza, pues tienen sus debates y eso es todo muy discutible, pero yo no conozco ningún sindicato, ni la Unión Sindical Obrera, que la USO apoyó. Hubo sectores de la USO que por supuesto apoyaron al ELN y apoyaron a las FARC. Hoy en día no hay eso ni en la USO, ni en FECODE, ni en la CUT. El Partido Comunista Colombiano, lean, se vuelven a comprar el periódico Voz. Es un periódico demócrata, pues crítico, pero demócrata. Es decir, yo siento que Colombia entendió que todo lo que la guerra tocó, la guerra lo dañó. Eso no es por ahí. Y tenemos que zafarnos del chip del enemigo interno y que todos tenemos que vivir con guardias. Hay 500.000 guardias privados, eso va a tomar tiempo. Pero yo siento que eso nos pone en otro horizonte y que yo creo que va a tomar por lo menos 10 años, no será inmediatamente, pero es que tú estás hablando de tus nietos. Y tengo mucha esperanza por eso. Y hay que animar a eso, ese espíritu que hay. Pacho, antes de que termines, yo me quiero tomar una preguntita. Has hablado varias veces del narcotráfico como el centro de todo esto, de antes y ahora. ¿Tú crees que solo Colombia tiene la posibilidad de liberarnos del narcotráfico o se requiere una acción multinacional, global? ¿Hay algo que se puede hacer a nivel, y tú tienes acceso, Naciones Unidas, etcétera? ¿Ves alguna posibilidad de que ese mal tan profundo se pueda conseguir liberar solos nosotros o con ayuda mundial? No, yo estoy convencido con lo que acabas de decir. En la pregunta lo lleva la respuesta. Por supuesto, esto es un asunto internacional. Son de estos líos gravísimos, el tráfico de drogas y el tráfico de armas, para poner dos cosas juntas. Pero creo que Colombia tiene un papel fuerte. Yo no creo, veo en los titulares de Colombia hoy que ha estado por aquí el secretario de Estado y diciendo que van a poner mucha presión en Estados Unidos para bajar la demanda del consumo con formas de law enforcement. Yo no creo mucho que eso sea posible. Yo soy mucho más, viendo todo esto, les confieso, de los caminos de la legalización, pero por supuesto cargando muy duro a las condicionalidades para la producción y a los impuestos sobre la producción, manejando la cosa como un asunto de salud pública y poniendo también impuestos muy duros al consumo. Y creo que eso es posible a nivel internacional, pero hay que entrar con mucha decisión porque se puede también caer en trampas. Pienso, por otra parte, que el caso colombiano sí es particularmente fuerte. Somos en este momento el monopolio mundial. Estamos exportando el 80% de la cocaína mundial, que por supuesto la canalizan los carteles mexicanos. Pero miren ustedes, a uno le dicen, lo que pasa es que la demanda internacional es tan grande que imposible para un campesino colombiano soportar esa demanda sin montarse sobre las posibilidades de vivir que la compra del producto le ofrece. Y yo me pregunto, ¿acaso la misma demanda no la tienen los campesinos de Guatemala hoy en día? ¿Acaso no la tienen los mismos campesinos
de Costa Rica, los campesinos de Panamá, los campesinos del Ecuador, y por qué ellos no están produciendo, porque son básicamente 600.000 o 700.000 familias colombianas, y pienso que nosotros realmente perdimos el sentido del desarrollo campesino que era tan importante, claro, articulado con la agroindustria, pero eso se dejó y no nos dimos cuenta que el narcotráfico se nos cruzó hondísimo con el contrabando en Colombia, que es descomunal, y se nos cruzó con la minería criminal de las retroexcavadoras. Hay miles de retroexcavadoras en Colombia destruyendo todos nuestros ríos, y se nos cruzó con la corrupción. Es decir, se hizo una masa muy complicada. Yo alcancé a vivir 2 años en las comunas de Medellín, en la parroquia del Salado, en la comuna 13, y me impresionaba mucho porque era el mismo tipo de discurso que yo había oído en los pueblos cocaleros como Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. Es el mismo juego de cosas, con la diferencia de que ahí en la parroquia, pues nos dábamos cuenta que todo el mundo estaba extorsionado, que el peso del juego lo hacía el narcotráfico y las bandas que controlan el narcotráfico, y que todos esos recursos terminan por entrar a la economía legal, porque la gente tiene sus tarjetas débito y canalizan finalmente los recursos a través de nuestra banca. Ahí hay un problema grave, típico colombiano. Yo le decía, perdóname para decirte, Ocampo, José Antonio, de quien soy muy amigo, que hizo el año pasado, sacó la última edición de su libro de la historia de la economía colombiana, un libro de 700 páginas, muy valioso, porque uno aprende mucho de economía leyendo a José Antonio Ocampo. Le dije, José Antonio, ¿cómo es posible que en un libro de economía colombiana al narcotráfico le dedicas 3 páginas? 3 páginas. Es decir, ha habido como una especie de pudor, de recato, de que así como la gente de bien no se mete en ese lío de la guerra y de la violencia, tampoco se mete en ese lío del narcotráfico, porque de todas maneras este país funciona. Me tengo que ir. Gracias, Pacho. Gracias, quería cerrar aquí. Yo sé que hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, pero te agradecemos enormemente tu tiempo y nos has enriquecido enormemente. Un aplauso y gracias por tu ayuda, Pacho. Gracias, Pacho. Muchas gracias, Pacho. Gracias, Pacho. Y una bendición, que Dios te proteja, te siga protegiendo. Voy a copiarme, no se me cierren, voy a copiarme el chat. Voy a barrer el chat y me lo copio porque ahí están las preguntas y los comentarios de ustedes y eso me ayuda mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pacho. Un abrazo, Pacho. Muchas gracias. Gracias, mucha fuerza. Y cuídate, que te necesitamos 10 años más. Que vuelvas. Gracias. Chao, Pachito. Gracias. Gracias, Pacho. Gracias. Gracias, Darío. Gracias. Coordinar. Ah, sí, no, formidable coordinación. Gracias, Pacho. Vamos a permanecer los próximos minutos, los que quieran permanecer. Generalmente después de una conversación de estas, hacemos una conversación entre todos, comentamos qué cosas fueron buenas, qué aprendimos, y entonces quiero invitarlos a que los micrófonos cuando no estén hablando y den la palabra para los comentarios. Tiene abierto el micrófono. Ya se ve. Gustavo Junca, tú querías hacer una pregunta a Pacho, pero lamentablemente el límite, pero si quieres hacerlo, tienes la palabra, Gustavo. Buenas tardes a todos. No, mi pregunta era cómo integrar sobre todo la parte de los jóvenes, que creo que es una de las problemáticas que surge ahorita con los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Básicamente entre los 14 y los 35 años podemos encontrar 3 millones de personas, un poco más, un poco menos, si sumas los inmigrantes. Y creo que esa es una de las inquietudes que últimamente he venido trabajando. Yo trabajo en la Universidad Nacional, soy economista, y ese es uno de los problemas centrales que veo hacia adelante de cómo integrar a esta población en la actividad económica. Esa era
hacia donde iba mi pregunta, para integrarlas en este proceso de paz y en esta construcción de una paz con equidad. Gracias, Gustavo. Y como viste a Pacho, Pacho se está llevando las preguntas y va a querer de repente hacer una respuesta para ti. Disculpa que no tuvimos el tiempo para hacerlo, pero él copió todo el chat y se lo vamos a mandar también. Hernando Clavijo, Gracias, gracias. Qué gusto, Hernando. Adelante, Hernando. Qué gusto, Darío. Saludo a todos los demás compañeros que no nos vemos con tanta frecuencia, pero nos pensamos mucho. Solamente un comentario quizá perogrullesco, sacando las conclusiones de oír a Pacho, la importancia crucial de este tema para las elecciones que vienen. Creo que fue magistral la jugada de posponer la fecha del informe de la comisión, para que no fuera carne de los leones en el periodo de elecciones, pero cuando salga, cualquiera que sea el presidente va a tener que lidiar con ese informe de la comisión. Y creo yo que obviamente Pacho ya habrá pensado en alguna forma, él o sus compañeros de comisión, cómo hablar más adelante con los candidatos finalistas, para asegurar que ese informe tenga el seguimiento que requiere por el bien de la patria. Ese era el comentario pero grullesco, y de nuevo agradecerte, Darío, por la invitación y la excelente coordinación. Adelante. Gracias, Hernando. Muchísimas gracias por tu participación. Te esperamos siempre en estas reuniones. Veo que Reinaldo Pareja quiere hacer un comentario. Adelante, Reinaldo. Más que comentario es hacer una reflexión, invitación. Pacho nos invita de alguna manera a participar activamente en este proceso. Entonces la invitación a todo el grupo es: ¿por qué no reflexionamos de qué manera efectiva podemos contribuir a este proceso de manera que se energetice a través del blog o a través de alguna otra forma en que el grupo pueda crear una plataforma ideológica de apoyo a esta iniciativa y que resulte en algo positivo para el cambio del país? Gracias, Reinaldo. Creo que hemos tomado también ese mismo mensaje de Pacho y ciertamente lo vamos a contactar para que nos ayude a concretar qué quisiera que nosotros lo pudiéramos ayudar. Pero me parece muy bien. Jorge Luis Puerta, adelante. Sí, en la misma onda de Reinaldo, yo sugeriría lo siguiente, porque me parece que la tarea fundamental viene después del informe de la Comisión de la Verdad y mucho más en época electoral. Esa tarea de monitoreo y seguimiento. Entonces, yo sugeriría, lo someto a la consideración de todos, que invitemos por lo menos una vez al mes a alguien de la Comisión de la Verdad, otros comisionados, alguna de las víctimas, casos emblemáticos, para justamente tener una tertulia que nos vaya permitiendo hacer el seguimiento de lo que está pasando. Lo someto a la opinión de todos. Buenísima idea, Jorge Luis. Excelente idea. Creo que tú que estás en el equipo de apoyo de estas reuniones, mañana podemos concretizar y colocarlo en nuestra agenda, y probablemente a través de Pacho consigamos la participación de otros miembros de la comisión y volvernos nosotros de alguna manera voceros de todo lo que nos puedan sugerir. Luis Fernando Reyes, adelante. Gracias, Darío. Quería preguntarte si tú sabes cómo participar de la red de aliados en primera instancia. Y segundo, te puedo poner en contacto con Luz Marina Bernal directamente, que es una de las madres de Soacha. Tal vez el caso más aberrante, porque su hijo era un muchacho de 26 años, pero con una deficiencia mental que lo hacía ser un chico de 6 no más. Perfecto. Gracias por el ofrecimiento, Luis Fernando, y te llamaré personalmente para ese contacto. Juan Gregorio Vélez, adelante. Bueno, excelente lo de hoy. Y yo creo que lo primero que nos debe pasar es que nos leamos el informe. O sea, tenemos que hacer ese esfuerzo y con base en esa lectura poder buscar los elementos para la red de apoyo. Gracias. Gracias, Goyo. Gabriel o Estela. No los oímos, Gabriel.
No vas a hablar. No veo ninguna otra pregunta. Lamentablemente solo estoy viendo las electrónicas. Los que levanten la manito física, tengo tantas personas en la pantalla que no los puedo ver a todos. En este momento estamos 53, pero llegamos a estar 70. De manera que no es fácil verlos a todos. Edmundo está pidiendo la palabra. Adelante, Edmundo. Gracias, Luis, y gracias, Darío. Me adhiero al doctor Clavijo de la siguiente manera, con otra perorullada, y de esos imposibles que hasta cuando nos intenten no podemos decir que realmente lo era. Y es cuando ya se esclarezca en un grado importante quiénes serán candidatos finales, invitarlos a compartir con nosotros cuál será la posición de ellos frente al informe de la Comisión de la Verdad. Queda la iniciativa. Evidentemente se considerará esto. El grupo coordinador también va a tener que hacer esa evaluación, pero me parece una idea muy interesante también, Edmundo. No veo ninguna otra manito levantada. Yo creo que hemos hecho una sesión impresionante de una riqueza grandísima. Le quiero agradecer a todos nuestros invitados, a todos nuestros amigos, a mis compañeros, a los compañeros de muchos de nosotros que participaron, agradecerles por su interés. Esto demuestra que todos estamos muy comprometidos con nuestro país y realmente con el privilegio de haber tenido tal vez a uno de los hombres más importantes para la sanidad de nuestro país, para el futuro. Y yo les agradezco a todos su tiempo, su paciencia y su participación de una o de otra manera. Muchísimas gracias a todos. Y entonces los invito a la próxima sesión de la semana entrante, donde celebraremos el año de nuestro blog y el año y medio de estar reunidos como grupo, casi 80 sesiones conjuntas de este grupo. Haremos toda una ceremonia para estimular, para reconocer, para participar y para que nos den ideas. De manera que los espero la semana entrante. Y muchísimas gracias a todos por esta participación y por esta tarde. Un aplauso para todos ustedes. Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. a todos. Gracias. Espectacular la Alfredo, por ahí. Buenísimo, buenísimo. Feliz tarde, feliz noche. Chao, chao. Feliz noche. Hola, Hernando, ¿qué Jaime. Alfredo Ferro. Mira que hace 15 días. Alfredo. Sí, toda la experiencia, lo duro que ha sido. Se murió Alfredo, qué bueno verte, padre Alfredo. Ferro. Qué gusto. Sí, yo levanté la mano un poco tarde, pero qué bueno que este encuentro y más escuchar a Pacho, pero quisiera hacerle un homenaje hoy a Jaime Palacio, que murió hoy, un gran misionero. Veía a J. Andrade aquí, que también estuvo por allá en el Congo, en el Zaire, Estuve con él. y quisiera pues contarles que Jaime murió hoy. Fue mi superior cuando yo estuve en magisterio allá en el África, y quería que le hiciéramos un homenaje, diríamos, a su vida y a su entrega de vida. Gracias. 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 Definitivamente, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchísimas gracias. Nos vemos más tarde, Alfredo, ¿no? Sí, muy bien. De uno en uno, de uno en otro. Alfredo, ¿y tú ahora Alfredo dónde de estás? ¿En cita, Bogotá? tú. Y Alfredo Cortés está. Sí, claro, allá está con el cita, qué maravilla. Qué gusto. Qué gusto. Unas palabras, Alfredo. Hola, Alfredo. Hola. Hola, Hola, Alfredo. Cita. Hola, qué gusto. Hola. Darío, gracias por esta verlos. invitación. Ya está tendida la cama. a todos. Aquí los esperamos. Gracias. Por allá iremos. ¿Ves?
No oímos a Alfredo. Por favor, un minutito para oír a Alfredo Cortés, que nos habla desde muy lejos. Bueno, no, yo en primer lugar agradecer a Darío y a Pacho toda esta información que nos deja mudos, aunque estemos lejos, aunque estemos en Alicante. También desde aquí se sufre mucho la patria, de alguna manera. No es solamente nostalgia, sino la realidad de ver qué difícil está la situación. A veces duele también, tengo que decirlo, que esto nos divide a todos. Inclusive poniendo un símil con España, España todavía está dividida después de todo lo que sabemos que pasó aquí hace 70 años. Y a veces siento yo, cuando hablo con algunos de Colombia, que también estamos divididos y eso duele. Duele. Yo admiro a Pacho, entré a la Compañía de Jesús el mismo año que Pacho, él entró 2 meses antes, pero compartí con él 8 años de experiencias de jesuita y siempre lo he admirado. Me lo encontré hace 2 años en Cartagena, 2 o 3 años. De manera que va nuestro agradecimiento. Seguimos siendo tan colombianos como todos ustedes. Somos extranjeros en el extranjero y adoramos Colombia. Un abrazo enorme para todos. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredito. Ay, qué alegría verte, Alfredo y Elcita. Qué bien. Gracias, gracias. Lo mismo. Que se repita, que Qué vuelvan alegría a las verlos a próximas, todos, sí. Alfredo. Alfredo y Elsa, los esperamos en las próximas reuniones cada jueves. Que trasnochen. Gracias. Humberto. Gracias, Humberto, y a mí un abrazo. Sí. Carlitos. Hay que meterse la trasnochadita, pero de vez en cuando vale la pena. Vale la pena que escribas, Alfredo, que escribas en el blog de tus experiencias por allá con Elcita. Prometo seguir fielmente. Vale. Cosas muy bonitas. Las los quiero experiencias mucho a con todos. Elcita me parece peligrosísimo. De acuerdo. Los quiero mucho a todos. Las Elsas son muy Bueno, muchas gracias a Bueno, todos. un abrazo. Alberto, buenas tardes. Chao, Elcita. Chao. Alegría verte, Luis Alberto Restrepo. No, gracias. Qué rico verlos. Muchas gracias, Darío. Excelente. Jorge Luis, excelente la reunión. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Darío, excelente.